Que ya está ahí. Jorge, buenas tardes. Gracias, abrazos a todos. Buenas tardes. Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Julio, Jorge, pues igual un abrazo para ambos y para la audiencia. Salvador, comienzo contigo. ¿Qué opinas sobre este tema tan peculiar de los audios, de las filtraciones, presuntamente de pláticas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con uno de sus subordinados, el fiscal Ramos, sobre los asuntos familiares y demás, con muchos impactos que muestran a un fiscal litigando sus propios asuntos familiares y además conociendo de antemano resoluciones de la Corte y hablando de que podría tener votos a favor en esa propia Corte? ¿Cómo has visto todo ese tema, Salvador, por favor? Pues sí, llama poderosamente la atención que el viernes se divulgan estos audios en los que el fiscal Gertz muestra pues varias caras, ¿no? Uno es un lenguaje muy ofensivo hacia su pariente política, otra es pues un diálogo con personajes del poder judicial en los cuales pues bueno, está tratando de influir a favor de asuntos personales. Y un tercer asunto que me llama la atención es que ahora este tipo de filtraciones se divulgan los viernes. Es decir, en el periodismo, como ustedes saben, muchas veces nos guardábamos los asuntos fuertes para los días lunes o en el caso de las revistas para los domingos. Ahora los viernes abren el debate político, se mantiene durante el fin de semana y el lunes pues ya se espera la posición del presidente López Obrador, que termina de encender siempre los ánimos de estas discusiones. Pero bueno, a mí me parece que lo que revela esto es, por un lado, pues que la agenda personal del fiscal Gertz Manero está en su interés moverla de manera muy fuerte, ¿no? Es decir, acercarse a la Suprema Corte de Justicia, y por lo que ha trascendido en las últimas horas, no solamente puso sobre la mesa el tema de su pariente política por el caso de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero, a quien acusa a su excuñada y a la hija de esta de haberlas causado la muerte por negligencia, y bueno, pues ese litigio tiene en la cárcel a una de las señoras involucradas en este escándalo. Entonces tenemos ahí un asunto que es muy familiar, que el fiscal Gertz lo empuja, y también pues el asunto de la Universidad de las Américas, que ha trascendido, como se ha publicado, que tiene ahí mucho interés porque se persiga a la familia Jenkins, y otro tipo de asuntos que ha tratado de litigar, de empujar, de influir, y estos pues lo que nos revelan estos audios es un asunto de una política de destrucción impresionante, porque ¿quién puede espiar al fiscal Gertz? La persona con la que habló grabó la llamada, aparentemente sería una de las hipótesis. Hay hipótesis de que pudo haber sido desde algún sector del mismo gobierno para debilitar a Gertz Manero, pero vemos una política de destrucción en la que ya hay una guerra política de eliminar o minar al enemigo, que me parece un poco parecida a lo que vivimos en 1993 o 94, en el cual los grupos de poder en la cúpula del poder se están dando con todo para empujar sus agendas, y parece que hay, pues estamos ante una circunstancia de que los asuntos están fuera de control, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo: yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado, pues, con su hermano. Lo entiendo. Entonces, él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. ¿Qué opinas sobre el caso Gertz, su vinculación según estos videos y pues el apoyo que le da el presidente en la conferencia mañanera? Jorge, por favor.
Tu micrófono, Jorge. Sí, ya. En primer lugar, me parece una tontería mayúscula el asunto del señor Gers Manero de hablar por teléfono con Juan Ramos, su segundo de a bordo, para decirle todas estas cosas que ahora sabemos. Yo vi una película en los años 75 que se llama La Conversación, y desde entonces vi que puedes grabar Sí, claro. desde muy lejos, años 75. Alemana la película, ¿no? De 40 años. Entonces, yo no sé cuál es la manía, la prepotencia, y perdón por la palabra, la idiotez de estos señores políticos en hablar por teléfono cosas que no se deben hablar. Pero lo hemos visto en todos los momentos y lo volvemos a ver nuevamente. Y es ahora mucho más fácil grabar a alguien sin que esté el receptor haciendo la grabación. Pero, en fin, allá ellos. Eso por un lado. Por otro lado, digo que el asunto del señor Hertz es totalmente inequitativo en contra de la que fue su cuñada, porque pues él es fiscal y la otra señora es una señora que pudo haber cometido algunos excesos o negligencias, no lo sé, ni la voy a defender porque no he leído con presión el caso, pero es totalmente inequitativo el asunto. Pero ya sabemos que el señor Gers Manero, y ya lo decía Salvador, se mete en cuestiones y quiere salir adelante, como en la Universidad de las Américas Puebla, en donde hasta hubo un rector bastante chafa que renunció hace poco, y en la propia Universidad Armando Ríos Peter. Sí, totalmente. No sé por qué llegó el señor Ríos Peter a ser rector, pero seguramente con la venia de Gers Manero. Entonces, y de Barbosa, que eran compañeros en el PRD. Claro. Y entonces veo que es otra de las cuestiones que no se ha resuelto y que ha causado un malestar en Puebla tremendo. Porque aquella universidad tenía cierto prestigio, era muy cara para inscribirse en ella. Yo conozco los entretelones, conozco a gente que da clases ahí, conozco amigos que viven en Cholula, muy cerca de la universidad, que aquello, por cierto, enfrente de la universidad es un corredor de bares inmenso, pero es otra cuestión. Entonces, otra vez el señor Hertz está metido ahí, ya perdió, ya van a hacer las cosas de manera diferente, e insiste. Y luego, pues su guerra en contra de Julio Scherer Ibarra, que es de todos conocida, en donde está también metido el señor Gers Manero. Que lo defienda el señor López Obrador, no me extraña, pero creo que está metiendo en guerras al gobierno por aquí, por allá, por acullá. Y en los casos relevantes, pues en muchos lugares se menciona como el señor Tortuguers, porque no hace la chamba. Vimos el asunto de Lozoya, vemos los otros casos que tiene pendientes, en donde no se avanza, y bueno, pues ya son más de 3 años de que está él al frente de muchas cuestiones, y los asuntos no se resuelven mal, o están empantanados, y los que sí están en la luz pública son los personales del señor Alejandro Gers Manero, y me parece que eso es verdaderamente malo, poco ético, para no hablar de otras cosas. Creo que nos ha dado una nueva muestra con su lenguaje florido. Ojalá hubiera estado en Veracruz para a ver si Cuitlaga o García lo metía al bote por ultrajes a la autoridad. Y que ya se le cayó porque la Suprema Corte de Justicia
echó abajo lo de Cuitlagua García, que era un verdadero despropósito y que quería retomarlo hasta que lo pararon en Palacio. Pero yo veo que defender a este señor es defender lo impresentable. A mí el señor Hertz me ha parecido siempre, desde que ha estado en esas posiciones, ya está en la Universidad de las Américas de aquí, de la Ciudad de México, poco ético su funcionamiento, y no sé por qué el señor López Obrador insiste en defenderlo. Si ya hasta por ahí algunos legisladores dijeron, pues vamos a echarlo para abajo. Es decir, no solamente es cuestión de periodistas o de palabras o de símbolos, sino ya hay una molestia generalizada con este señor Alejandro Hertz Manero. ¿Y por qué mantenerlo ahí? Es cierto que está litigando un caso que tiene cuestiones familiares, pero no puede litigar un fiscal general que se supone independiente de las maneras que el que lo está haciendo, así en muchas cuestiones. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues dentro de las cosas que van sucediendo, hace ratito dije que cuando Jorge Meléndez evocó una película, La Conversación, que es una película estadounidense, yo pensé en la alemana que se llama La vida de los otros, que es una película también muy interesante de todo el espionaje en Alemania. Pero bueno. Alemania Oriental, sí. Con la Estasia, que era la policía política allá. Adelante, Julio. Salvador, aparece de pronto el señor Pío López Obrador, da una entrevista a La Silla Rota, la firma Ignacio Alzaga, y dice ahí Pío López Obrador que él es el primer interesado en que se conozca la verdad sobre la acusación que hay en su contra, que pide que se haga justicia y dice que él está apresurando, pidiendo que haya rapidez de la Fiscalía General de la República para determinar si hubo delitos o no en el caso del propio señor Pío López Obrador, que desde luego él dice que absolutamente no hay nada y rompe el silencio, así lo dice La Silla Rota. ¿Qué te parece este tema de Pío López Obrador, David León, que fue la persona que según el video le estaba entregando el dinero, David León Romero, que era pues una parte del equipo central del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello? Salvador, por favor. Pues otro caso de espionaje, ¿no? Se originan, vivimos como en una película, en nuestro tiempo, vivimos como en una película de espionaje. El caso de Pío López Obrador también, pues como sabemos, se origina por estos videos en los que lo vemos dándole dinero a David León en tiempos de campaña, se entiende, ¿no? Y ahora aparece León, Pío en esta entrevista y revela algunas cosas interesantes. Dice, por un lado, que ya tiene fecha de audiencia el 4 de abril, en la cual se empiecen a desahogar pruebas, porque él ya declaró desde octubre del 2020 y nadie lo vuelve a llamar. Entonces va y da una brevísima entrevista a este colega reportero y le adelanta eso, ya que me llamen, que se juzgue el asunto, soy el primer interesado en que se resuelva, dice el hermano del presidente, y da otro dato, el tema de pues que no se podrían utilizar los videos en un juicio porque fueron obtenidos de manera ilegal y por tanto eso anula esa prueba como una evidencia de que habría cometido algún delito. El asunto termina de pegar fuerte o pegó fuerte en su momento de Pío López Obrador. Perdió algunos puntos el presidente López Obrador de popularidad en esto que divulgó Latinos en aquella ocasión, y luego vemos que el siguiente golpe fuerte es este de la Casa Gris, que sí le hace perder otra cantidad de puntos de simpatía al presidente López Obrador. Entonces estamos ahí en esa guerra. ¿Y qué es lo que va a pasar? A mí lo que me recuerda el caso de Pío López Obrador
es qué hacer con los recaudadores de dinero para las campañas. Es decir, ¿se acuerdan de Lino Corrodi con los amigos de Fox o del propio Lozoya en los tiempos de la campaña de Peña Nieto, que fueron y buscaron dinero y hay una estela de irregularidades o de sospechas de irregularidades en la manera en la cual los políticos de todos los colores, mencioné un panista, un priista y este caso de Pío López Obrador, están recaudando dinero para las campañas políticas. Mucho de este dinero en efectivo se defiende, sobre todo en el caso de Morena, cuando los han pillado en este tipo de asuntos, en que pues es que andan boteando y son las colaboraciones de los militantes. Es probable, pero ¿no acaso el Comité de Fiscalización de Campañas del INE, el Tribunal Electoral, deberían tener herramientas para sancionar, para investigar a más fondo todo esto, porque es muy nebuloso la manera en la que se está consiguiendo dinero para las campañas políticas. En lo político, digamos, judicial, no veo que vaya a terminar Pío López Obrador en la cárcel por lo antedicho, es decir, si la prueba es únicamente el video y no se puede utilizar el video como prueba para meterlo o sancionarlo de alguna manera, entonces no habrá sanción. Hay sanción pública, la gente no le gusta mirar a los políticos en ese tipo de actitudes sospechosas, pero quizá hay que hablar cómo darle más dientes a algún sector, probablemente del INE, quiere participar el INE en la participación política de mayor fuerza. Es ahí, es desde la Cámara de Diputados, es desde donde podemos vigilar y controlar a nuestros políticos y el dinero que están metiendo a las campañas, Julio. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema de Pío López Obrador apareciendo y apresurando al Ministerio Público Federal, a la Fiscalía General de la República, para que rápido le entren al asunto? ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, ya he dicho, Salvador, algunas cuestiones, pero eso nos demuestra una vez más que la Fiscalía no sirve para sus funciones. ¿Cómo es posible que un individuo, el que sea, le diga, oiga, pues yo ya en octubre, como dice Salvador, ya puse ahí mis puntos de vista y va a ser hasta abril del siguiente año que me citen a ver las cosas? Pues vemos una negligencia de esta cuestión. Primer lugar. Segundo lugar, un presidente para mí nefasto del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, ya después cuando lo corrieron, porque le había dado el triunfo a Felipe Calderón, haya sido como haya sido, lo corren del IFE y dice, bueno, en las campañas de cada peso hay 10 más que no están supervisados. Lo dijo hace muchos años, ya que lo habían sacado. Ahí sigue publicando una serie de cuestiones. Entonces quiere decir que estamos ante un gran lodazal. Y en ese gran lodazal, bueno, hay que recordar a Carlos Romero de Champs y ahora a su bendito hijo político Ricardo Aldana, que es el secretario de los trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y podemos nombrar, aparte de los que ha dicho Salvador, a Videgaray y otros más que recaudan. Contra ellos no se van a ir ahorita muchos medios. Todo es contra López Obrador. Entonces, yo no estoy diciendo que Morena sea un ejemplo de pulcritud. Ahí tenemos a la señora Delfina con el famoso diezmo. Pero en muchos lados se hace aire, como decían en Hidalgo, y creo que sí habría que poner cierto orden y habría que poner una serie de pues multas serias o de quita de ganancia en las elecciones o algo, pero no, el Instituto Nacional Electoral también a lo único que está abocado
una confrontación con López Obrador, y si pasan en otras partes videos, salen, se espantan, pero ellos no hacen su trabajo con pulcritud, con profundidad, con certeza, y el lavado de dinero pues se da en las campañas electorales grandemente, así como en los equipos de fútbol, soccer y demás, y eso es gravísimo para un país en donde estamos dentro de los países donde más se lava dinero. Y recordemos que en el sexenio pasado, el señor que estaba al frente de evitar eso, el señor Vaz, muy cercano a el señor Enrique Peña Nieto, dijo que en el sexenio se habían lavado más o menos de 500 a 600 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. En México se lava una cantidad de miles de millones de pesos, que ahí hay que poner el ojo, no solamente para lo que estamos diciendo, elecciones, fútbol, sino también para desarticular a la famosa mafia que mata por aquí, por allá, por acullá, con dinero que lo lava en muchas partes. Gracias, Jorge Meléndez. Bueno, pues estamos ya en la parte final de esta mesa de dos. Salvador Frausto, aquí solemos decir en estos programas que al final tenemos la oportunidad de algún postrecito, lo que quieras añadir, algún tema, reflexión, invitación, lo que se desee. Aquí estamos puestos para escucharte, Salvador. Gracias, Julio. Bueno, redondear, coincido con el tema de que dice Jorge, que ambos casos, el de Pío y el de los audios de Hertz Manero presionando a la justicia para que juegue en favor de sus propios intereses, hablan de una fiscalía lenta que le puede costar muchísimo al presidente López Obrador. Es una cuestión interesante. A pesar de que la fiscalía se inaugura como algo independiente a partir de estos últimos años, la percepción de la lucha contra la corrupción está empantanada en un fiscal lento y con una agenda propia. Y eso puede ser muy grave para el final de la imagen y el gran promesa de campaña de López Obrador, que era combatir y acabar con la corrupción. Entonces, esto le está pegando muy, muy fuerte, me parece, al gobierno federal, y algo se tendrá que hacer, de alguna manera se tendrá que dirimir esta guerra política entre las élites del gobierno, y pues hay que estar muy atentos a ver hacia dónde nos lleva esta discusión, Julio y Jorge. Bien, Salvador, gracias. Aprovecho yo para pedirte que abordes otro postrecito, Salvador. ¿Cómo viste el fin de semana en el cual hubo actos de Morena, uno de ellos con puras mujeres morenistas, y donde hubo coros a favor de Claudia Sheinbaum, los coros de presidenta, y fue figura central ahí la jefa del gobierno capitalino, y luego al otro día una reunión con autoridades municipales de todo el país pertenecientes a Morena, donde allí hablaron secretarios de Estado, entre ellos Adán Augusto López Hernández, pero también Claudia Sheinbaum, y también con el coro de presidenta. Cada vez va más fuerte ya esa especie de destape dosificado de Claudia Sheinbaum, Salvador. Sí, eso parecería en estas reuniones que mencionas. Y las fotos que vimos y los videos que vimos sobre estas reuniones, en una de ellas Claudia con el presidente Morena al lado, Manuel Bartlett del otro, Adán Augusto López ahí cerca, las mujeres de Morena cerca de Claudia, estos gritos, me parece que se está empujando con fuerza, fortalecer la figura de Claudia Sheinbaum como favorita de la corriente dominante en Morena, y es además la corriente cercana al presidente López Obrador, con también una vena de apoyo a Adán Augusto López. Yo pensaría que en este momento ya hay que ver con mucha seriedad
que dependiendo de las circunstancias hacia finales del sexenio, vamos a tener 3 presidenciables que están ahí, que es Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, aunque no parece estar tan consentido, también no está golpeado, digamos, es decir, no está cancelado, y habría que pensar que aún falta mucho tiempo, pero que sí, todo se va alineando hacia Claudia, aunque me parece que el presidente deja viva la posibilidad de que están ahí sus otras corcholatas, como él las mencionó. El senador Monreal, pues me parece que pues ni lo ha mencionado, ni parece que esté en su gusto, sino más bien veo esos otros 3 precandidatos o corcholatas o aspirantes. Y sin duda, pues llama la atención a estar mirando los símbolos y los signos. Claudia parece ser la favorita absoluta y se le cuadran todos los demás, ¿no? Sí. Incluso Mario Delgado se decía que había llegado al puesto por su cercanía con Ebrard, ahora no parece que esté jugando en ese tenor, Julio. Así es, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito, lo que usted desee, por favor. Pues yo coincido con muchas de las cosas que dijo Salvador Frausto, pero tengo otros postrecitos que quisiera decir. Primera, felicitarte por el debate que tuviste con Enrique Quintana y ver cómo el señor Raimundo Riva Palacio no respondió cuando tú le dijiste que pruebas, tanto que el señor Ciro Gómez Leiva ya invitó a su programa de Radio Fórmula los miércoles a Epigmenio Ibarra. Y digo, Dios mío, Ciro invitando a Epigmenio Ibarra. Bueno, eso refuta lo que dijo el señor Riva Palacio. Y otra cosa que me extrañó que diga el señor Riva Palacio, no hay crímenes de Estado en México. Bueno, pues yo no sé, él que vio en la muerte de Manuel Buendía, no leyó seguramente a Granados Chapa, no leyó a un libro que hicimos Rogelio Hernández y yo acerca de la muerte de Manuel Buendía, que el aparentemente autor intelectual era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, pero un jefe de la Dirección Federal de Seguridad, yo escribí incluso en Excelsior de hace muchos años, pues no se mueve solo, tiene que moverlo o el secretario de Gobernación o el presidente de la República, en ese entonces Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid, al que había denunciado Manuel Buendía por actos indebidos a Miguel de la Madrid en dineros y demás. Entonces me parece que el señor Riva Palacio no sabe lo que dice. Y otro postrecito es que está calientísimo el asunto porque ya tenemos el 7º periodista asesinado y 2 que se han salvado y ya la gente no quiere que haya 20 foros para a final de 2000 de este año vengan una serie de medidas para proteger a los periodistas. No, quiere ya acción. Y en San Cristóbal de las Casas hubo un foro de más de 100 periodistas, me dicen, me invitaron, yo no pude ir, y pidieron hasta la renuncia del encargado del mecanismo de la protección a los periodistas y censuraron que no fuera el señor Alejandro Encinas, que cancelara, que quisiera que por Zoom se hiciera. Nosotros, el miércoles en Periodistas Unidos, en todas las plataformas, en la hora del amigo, vamos a hablar con Rodolfo el Negro Morales, que organizó ese foro, para ver qué están pidiendo realmente los periodistas, no en los foros hechos por el oficialismo, en donde ni siquiera asisten periodistas, según dicen quienes los organizan y quienes los difunden, sino en realidad muchos periodistas, entre ellos Adriana Urrea, que estuvo allá, que insisten en que ya basta lo de Notimex, que le siguen dando dinero, pero sigue la huelga de las muchachas. Entonces vamos a hablar con los verdaderamente periodistas de a pie, como tú decías, no con los divos del periodismo que dicen que, bueno, hay que censurar al gobierno y eso.
pero ellos no van a investigar muchas de las cosas que luego repiten por ahí. Entonces te felicito, y quedó demostrado cómo el señor Riva Palacio luego dice falsedades y es un apologista de los Estados Unidos que jamás ve ni siquiera otros puntos de vista en el mundo. Jorge, muy amable, muchas gracias por tus palabras y bueno, pues seguimos en contacto. Les agradezco a ambos la posibilidad de seguir, de platicar y analizar algunos aspectos de la vida política, mediática de nuestro país. Salvador, como siempre, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Saludos al auditorio. Buena tarde. Gracias, Jorge Meléndez. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, un abrazo para los dos, para el equipo que hace posible esto y para la audiencia. Nos veremos. Hasta luego, nos veremos. Gracias.